Enrique. Tenemos otro ingresante, muy bien, bienvenido Enrique. Ada, de momento, si no vas a hacer una pregunta y pudieras cerrar el micrófono, porque yo no sé si te lo puedo cerrar, parece que no. A ver. A ver. Ahí está, perfecto. Bueno, hasta que arranquemos quedamos unos 4 minutitos más. Si alguien quiere hacer una pregunta, comentar si vino con alguna inquietud, no sé si le sucedió algo, abra el micrófono y haga ese comentario, por favor. Mientras les vuelvo a comentar a los que ingresaron más tardíamente que el formato va a ser primero una ponencia más o menos breve, no quiero decir veloz, pero para no hacerlo cansador, un poco por arriba. Todo esto que está en la ponencia de hoy lo tienen, me pregunta Gaby a qué me refiero con Dios. Muy bien, y respondo eso. Lo que hoy vamos a ver lo tienen grabado en dos videos que lo van a poder ver, y estábamos hablando con Omar de hacer un encuentro quizá en una semana, 15 días, para volver a responder dudas o escuchar propuestas, objeciones, en fin, a partir de que vean tranquilo ese video, además de la ponencia de hoy. Ante la pregunta Dios, que hoy lo vamos a ver en las plaquitas, que me preguntaba, si me fue el nombre, una mujer, una chica. Lo que yo entiendo por Dios, siempre respetando Gaby siempre respetando la concepción, la creencia y los dogmas de cada uno. Lo que entiendo por Dios sería como una sigla que significa diseño o diseñador, porque es lo mismo, diseño o diseñador infinito de orden supremo, ¿sí? Todo lo que existe en la creación tiene un orden, una estructura, una organización matemática, física, geométrica, armónica en su forma, tiene un diseño, digamos, que increíble, y todo eso sería Dios, ¿sí? El que crea las leyes mediante las cuales crea y lo creado. Todo eso, Dios, creación y medio a través de los cuales crea, sería como la energía, el canal para que se haga materia, y la materia cuando vuelve a ser energía. Todo eso es Dios, ¿sí? Y nosotros somos parte de eso, estamos dentro de esa creación. Como si fuese una célula dentro de un cuerpo humano, también somos, sí, universo y naturaleza sería la creación de Dios, y Dios también es eso. Digamos que Dios sería lo absoluto o el absoluto, y lo demás son partes relativas, ¿no? Serían como partes de Dios. Dios no puede existir sin las leyes naturales y sin la creación, y la creación no puede existir sin Dios y los medios por los cuales Dios crea la creación. Es como una redundancia, es como que está entre el huevo y la gallina, las dos cosas juntas. ¿Quién creó todo eso? Se nos explota la cabeza. Bueno, todo eso es Dios, ¿sí? Un diseño infinito de orden supremo que trasciende lo que los seres humanos podamos definir o decir acerca de Dios. Respetable la creencia de cada uno, como digo, uno siempre busca desde la lógica, porque toda la creación funciona con lógica, con estructura, con orden, con armonía, medio con matemática, y hay cada vez más científicos que, bueno, si les parece, cierro esto, pero ya vamos a arrancar con la ponencia, que estamos en 10 minutos, así respetamos a los que han sido puntuales. Cierro la idea y arrancamos. Estaba hablando de Dios. Hay que ingresar alguien más, a ver. Iván, perfecto. Bueno, bienvenido Iván. Ya en breve iniciamos entonces, y para cerrar la idea, lo que quería decir algo en relación a la teología. Ahora vamos a ver las placas, pero lo que se nos ha enseñado siempre es que Dios tiene que ver con la teología y la ciencia tiene que ver con otra cosa. Y cuando vamos a ir analizando con esta mirada
quizás particular, pero a medida que la analicen, porque la propuesta se van dando cuenta, me parece que es acertada, que Dios es todo eso, no podemos tomar la teología por un lugar, la ciencia por otro, el arte por otro, la física por otro, la química por otra, todo está integrado, todo es parte de Dios, aunque uno necesita segmentarlo para poder entenderlo. Pero si no entendemos todo eso como una parte integrada, integrativa, erramos en el diagnóstico para poder proponer una solución al problema del esclavismo actual. Eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, entonces, para los últimos que ingresaron, vamos a empezar, si estás de acuerdo, Omar. Muy bien, doctor. Excelente. A ver, permítame. Sí, sí. Muy buenas noches, público presente que le hemos convocado y se han tomado la molestia de dedicar este tiempo para aprender un poco más de tanto la vida, tanto el derecho y ahora de esta teoría que el doctor nos ha traído. Bueno, les saludamos de parte del Instituto de Formación Educativa Integral Paideia de Ecuador, que se ha hecho la invitación al doctor Germán Rodríguez Mayor. Es de Paraná, de Entre Ríos, Argentina, nación hispana. Es educador psicoemocional, investigador, escritor, pintor y autodidacta. Promueve la reunificación hispana y la preservación crística o cristiana mediante una estructura organizacional basada en la ley natural, la cual rescata la soberanía real para ponerla en manos de los pueblos autoorganizados. Dicha propuesta se inicia con una red de asambleas soberanas que luego compone una confederación de pueblos y naciones que posteriormente concluye nuevamente en el formato del imperio, el imperio crístico post-republicano. Eso es el currículum que podemos mencionar al doctor Germán a breves rasgos. Le otorgo la palabra al doctor para que comience su ponencia. Muchas gracias. Bueno, Omar, muy amable y agradezco la invitación porque es una iniciativa de él y la estructura que está formando, educativa, formativa para gente especialmente con un poco más limitada quizás para tener acceso a la formación, a la educación, que es el Instituto de Educación Integral Paideia, si no lo digo mal. No sé, doctor, le agradezco por el respeto, lo valoro, pero bueno, no tengo esa formación. Ya le vamos a conseguir un doctorado honoris causa. Entonces. Muy bien. Disculpen que por ahí me mareo porque sigue entrando gente y voy a tratar de admitirla mientras comienzo con la ponencia. Mientras tanto, le vamos a gestionar un doctorado honoris causa, Germán. bueno. Para los últimos que entraron, hacemos una ponencia breve, después pasamos a preguntas y después a un diálogo grupal moderando la palabra que lo va a hacer el doctor Omar, quien hizo la introducción, y les pido que mantengamos los micrófonos cerrados hasta que pasemos a las preguntas. Antes de que se corte esta reunión, vamos a pasar, o bien se corta el segundo enlace, vamos a continuar con otro enlace de la reunión, generalmente se corta a la hora. Muy bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Un enfoque de la ley natural que nos permite generar una declaración de soberanía mediante la cual nos va a brindar una autonomía respecto a una esclavitud comercial que sin saberlo hemos estado viviendo desde hace mucho tiempo. La propuesta se llama teomocracia, que sería poder del ser humano subordinado a lo divino o subordinado a la ley natural, que es un enfoque que va más allá de la teocracia o la democracia, ¿sí? Incluye el poder del ser humano, pero siempre subordinado a lo divino. Tampoco es una teocracia como se conoció anteriormente, es algo un poquito más englobador, ¿sí? Entonces, entre las cosas que vamos a ir mirando, vamos a resaltar el antagonismo entre ley natural y almirantazgo o comercio o normativa mercantil, ¿sí? Que es bajo lo cual funcionan todas las constituciones republicanas de todo el mundo y los organismos internacionales, la OMS, FMI, bueno, todo. La soberanía y la esclavitud, bueno, son antagónicos obviamente, y seres naturales y personas jurídicas normalmente las pasamos por alto, pero son dos cosas que no tienen nada que ver, son diferentes jurisdicciones o ámbitos o génesis, ¿sí? Y bueno, este está dirigido especialmente a los hispanistas que queremos reunificar la nación hispana porque nos conviene, necesitamos para poder defendernos pero no sé si incluye solamente a los hispanistas o a los, en general para los seres humanos que respetan al prójimo como hermano, que diríamos crísticos, cristianos
o de un amor universal o católico, ¿sí? Incluidos los que tienen una religión o profesan la religión católica, ¿sí? En mi caso tengo una espiritualidad católica, no una religión porque no la cultivo, pero no hay una contraposición en eso, ¿sí? Son todas las cosas, todas las miradas dogmáticas, religiosas, de fe, de creencia, se engloban dentro del tratar al prójimo como un hermano, ¿no? De un amor crístico, un amor universal, un amor católico, que es mediante lo cual funciona la ley natural según esta mirada que vamos a ir compartiendo. Muy brevemente, esto tiene más de 25 años que vengo trabajando en nuestra cultura, este desarrollo, siempre se va ampliando y modificando. Están protegidos con derecho de autor, mientras se haga para el fin que tiene, está totalmente permitido. Si alguien lo tergiversa para algún beneficio diferente al fin que tiene, obviamente yo tengo posibilidad de accionar legalmente, ¿no? Todo esto está en información accesible en redes y bueno, he hecho un juramento de vida, después se lo explico, pero es un requisito que entiendo vital para construir una organización que funcione bien sin corrupción y sin corruptos, pero después lo amplío. Entonces, llegando al nudo de la presentación de hoy, nos tenemos que preguntar lo siguiente: ¿la naturaleza con qué funciona? ¿Funciona con comercio o con leyes naturales o leyes espirituales que son sinónimas? ¿Sí? Una abeja y una flor. ¿Alguien le paga al otro? ¿Hay algún impuesto, algún IVA? ¿Existe el comercio en la naturaleza? No, ¿no? Bueno, eso es obvio. Pero tenemos que decir para dimensionarlo. Entonces, leyes naturales y leyes espirituales son lo mismo con diferentes nombres. Son cosas que ha creado aquello que le llamamos Dios para generar la vida, la creación, la existencia, ¿sí? La genera y la sostiene. Y eso, según los científicos, es sumamente difícil que funcione a nivel matemático, es sumamente difícil. Hay un autor que se llama Juan Carlos González, me parece, tiene un libro en español, después me comprometo a buscar videos y se los comparto, no me di cuenta de traerlos, y explica cómo la ciencia demuestra que es imposible, que no exista Dios y es dificilísima la existencia de la vida, es decir, es como algo magnánimo, mágico, increíble, asombroso, que trasciende nuestra lógica, ¿no? Entonces, creador y creación son lo mismo, energía y materia son lo mismo en diferente expresión o nivel, luz y sonido igual, electricidad y magnetismo lo mismo, onda y partícula lo mismo, la misma dualidad complementaria e integrativa, ¿sí? Como el varón y la mujer, no puede existir el uno sin el otro, ¿sí? Algo medio tonto, pero trasciende nuestra capacidad, como digo, de definir si fue antes el óvulo, el esperma, la gallina, el huevo, bueno. Entonces, le decimos lo trascendente o Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que propongo con esta mirada nueva o un poquito más transgresora, si se quiere, de la ley natural? Que necesitamos ver que todo se integra, si no podemos seguir estudiando, sí para poder entenderlo, uno lo secciona, lo segmenta, lo fragmenta y lo achica en partes, ¿no? Pero no podemos entender cada una de esas partes como diferenciadas o alejadas de la otra. Cuando entendemos que todo funciona por leyes naturales que ha creado Dios, tenemos que entender que lo que entendemos como teología o el estudio de Dios, la filosofía, el arte, la física, la química, todo lo que ven ahí y mucho más, todos son diferentes maneras o lenguajes de describir aquello que es Dios, la ley natural o la creación, ¿sí? Entonces no se circunscribe solamente a lo jurídico lo tenemos que subordinar a todo esto. Muy velozmente, ¿quién creó todo lo que existe, Dios o el Estado? Bueno, ya esto nos ayuda a entender la ley natural de la manera que lo estoy describiendo, ¿no? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos seres naturales o somos personas jurídicas, legales y de creación comercial? ¿Quién crea a las personas jurídicas? ¿Las crea Dios o la crean los estados? ¿Con qué funciona la creación? Bueno, esto ya lo vimos. ¿Con qué funcionan los estados? ¿Sí? Son dos jurisdicciones totalmente diferentes. ¿Qué es superior ante la vida? ¿Dios o el Estado?
Obviamente, las respuestas son medias obvias y tontas, pero nos ayudan a convencernos de lo que estamos analizando, ¿no? Algún ser humano o alguna entidad no humana, llamémosle demonio o como sea, creó la creación que están en la Biblia en distintas culturas antiguas previas a la Biblia. ¿Creó la creación? La respuesta es no. Ningún individuo relativo puede crear lo absoluto, ¿sí? Bueno, entonces esto nos deriva en lo siguiente. Alguien puede ser propietario, dominante o dominador este, justamente eso, ¿no? Propietario y dominante de algo que nunca creó, y la respuesta es no. Entonces todo el comercio y las propiedades privadas comerciales caen por nulas, desde la óptica de la ley natural. ¿Cómo nos someten ante un sistema ficticio y dónde está la trampa? Eso es lo que vamos a ir viendo a continuación. Definiciones muy veloces de ley natural, voy a leer solamente una, después ustedes pueden pausarlo, en las grabaciones que tengo lo describo mejor, simplemente para no ser tan extensa la ponencia. La que podríamos seleccionar es la que está en azul. Permítame que le doy ingreso a Walter. Podríamos mencionar la que está en azul, que es un cuerpo de leyes físico-químicas, es decir, energéticas y materiales, mediante las cuales Dios, o aquello que crea la vida, hace que la creación se genere y se sostenga, ¿sí? Una definición bastante sencilla. Otra más poética sería la receta de Dios para generar belleza, orden y abundancia. Eso muy simple para describirlo. Bueno, las leyes no cambian nunca, el derecho cambia siempre, lo natural tiene espíritu, tiene vida, lo comercial no. Esto nos lleva a una propiedad comunitaria universal en donde se genera abundancia para todo el mundo y en todos los aspectos, mientras que el esclavismo comercial de origen talmúdico, satánico, sionista, nos impide eso. Y el intercambio laboral es la economía natural por excelencia, eso después lo vemos mejor. Bueno, esto se deriva que necesitamos crear las garantías universales en reemplazo de los derechos de consumo, después lo ampliamos si hace falta. Esto genera un Estado comunitario, nacional, ya sea argentino, uruguayo, español, hispanoamericano o cristiano, o un imperio global. Todo tiene que ser comunitario por el bien común de todos los seres que laboremos al servicio del todo, ¿no? Ya lo vamos a mirar a eso un poquito mejor, que tiene que ver con el equilibrio homeostático, que me lo pasé un poco por alto en las plaquitas anteriores, retrocedo un poquito, pero acá dice integración homeostática, significa que lo pequeño labora o sirve a lo grande, y a la inversa, lo grande protege y contiene a lo pequeño. Como un cuerpo humano que tiene muchas células de diferentes tejidos, podríamos relacionarlo con ser humano de diferentes culturas, todos estamos dentro de Dios o de la vida. Igual que cualquier célula de cualquier tejido está dentro del cuerpo y todas funcionan, cuando el cuerpo está en armonía, en salud. Y todas las células tienen que generar y sostener esa salud para que todo el conjunto funcione bien. Eso sería una analogía para entender un poco un estado comunitario en beneficio del todo que genera abundancia mediante garantías universales. Después lo vamos a ver más infinito, ahora voy un poquito por arriba. Las leyes naturales nunca cambian, son inmutables y no desaparecen, son imprescriptibles, ¿sí? Afecta a los seres naturales, con espíritu, con alma, divinos. Divino significa de dos unidades, es decir, espiritual y material, de energía y de materia. Y por lógica tenemos vida, funcionamos con energía vital o el aliento de Dios, con cualquier nombre sería lo mismo. Esto nos lleva a crear un estado, como dije, de autorrepresentatividad mediante asambleas donde la gente toma sus decisiones, crea sus políticas de Estado, un Estado crístico o católico o universal de beneficio común para el prójimo, porque todos somos hijos de Dios, ¿sí? Mientras que en la contrapartida, en el antagonismo, tenemos el derecho comercial, que funciona con normativas que permanentemente cambian. Le damos carácter de ley, dicen los legisladores. Entonces, si le dan carácter es porque no lo tienen. Es un invento, una convención, una imposición, y como todos lo aceptamos, bueno, se dice, estas son las leyes, pero nunca son leyes porque las leyes no cambian y los
derechos cambian siempre. Afecta a las personas jurídicas, legales o de ficción, que son entidades muertas sin vida, y esto generó en todo el mundo, por un plan masón, sionista, talmúdico, satanista, un Estado representativo o la forma representativa, ya lo vamos a ver, que no es democracia. Entonces la ley natural es de Dios, el derecho comercial tiene su origen en el satanismo y genera gente con mucha ambición de poder, de materialismo, el judaísmo ateo materialista, el materialismo judaico, todo lo mismo con diferentes nombres, ¿no? Hay judíos que creen en Jesús, en Cristo, en el amor. Bueno, no me refiero a eso, sino a los que buscan esclavizar a todo el mundo, que básicamente son talmúdicos o sionistas. Entonces el derecho comercial solo alcanza y funciona dentro de la jurisdicción del comercio y solo alcanza, como dije anteriormente, a las personas jurídicas, ¿sí? La ley natural, en contrapartida, abarca a toda la creación, incluyendo la tierra y todos los seres naturales que estamos dentro de la tierra. Entonces, la soberanía, digamos, la ley natural, que nos permite una soberanía para salir de la esclavitud actual, genera una aristocracia popular, por calificación, que podemos decir a la inversa. Del pueblo va a emerger gente de alta calificación ética y con cualidades técnicas probadas para ejercer el rol que se puede hacer, y eso va generando un poder de los mejores que emergen en el pueblo para funcionar mediante asambleas, tras decisiones de conciencia por el bien común. Desaparecen los partidos, desaparecen las votaciones, desaparece la representatividad y desaparece la competencia. Se instaura la compartencia, que sería un concepto nuevo, pero es compartir los riesgos y compartir los aciertos. Mientras que por el otro lado, la esclavitud comercial, generada por la plutocracia banquera, las entidades satánicas, los Rothschild, Morgan, Epstein, Rockefeller, etcétera, son todos, vamos a decir, individuos que buscan el poder para someter. No funcionan por amor, no entienden el amor, no lo consideran como algo importante, no lo sienten, no lo entienden, no es parte de su psiquismo. Esto uno lo ve y lo sabe cuando se pone a investigar ese área, que después lo conversamos, pero no es importante. Estas son algunas evidencias. Dice en algún lugar de la Biblia, en Deuteronomio 15:6, alguien que se hace pasar por Dios, que no es Dios, endeuda a las naciones y todas serán tus esclavas, le dice a su pueblo elegido para esclavizar a todas las naciones. Y después, en los protocolos de los magos negros de Sion, que ellos se hacen llamar sabios, dice: tenemos que proteger el comercio, sobre todo la especulación es nuestro deber. Somos los elegidos por la entidad que ellos le dicen Dios, dominar la tierra, expresamos la espiritualidad de todas las naciones del mundo, hemos creado la Revolución Francesa, la República, los partidos políticos, la ideología, la masonería y los Gojin, que seríamos nosotros. De esto no están ni enterados. O sea, eso está todo en los protocolos, hay que leerlos en el Talmud, así como quienes leen la Biblia tienen que leer todo esto para entender las partes del rompecabezas que nos están faltando para ver a dónde estamos parados. La masonería existía antes de las repúblicas, es lo que creó las repúblicas, son los que crearon la república. La masonería fue creada por el calvinismo, de una derivación, y esto es lo que fracturó el imperio crístico, cristiano o hispánico, que fue la organización política superior a todo lo que existió en la historia conocida, al menos posterior de la Atlántida, que ahora cada vez se encuentran más vestigios. Hay antropólogos españoles, José Orihuela, que está investigando lo que dijo Platón acerca de la Atlántida y están encontrando toda la evidencia, y estaría en España la capital, ¿no? En la zona de Cádiz. Después lo hablamos si quieres. Pero las repúblicas son una creación masónica para crear el poder hispánico, y en el caso de la Constitución Argentina, en el artículo 1 dice esto es una creación masónica, ¿no? No es que los próceres fueron iluminados y crearon lo que existe, sino que le pasaron la letra. No hay república que tenga democracia ni que sea soberana, están todas sometidas a la usura judaica, sionista, y incluso Estados Unidos, Inglaterra, etc. En la Constitución Argentina dice: adoptamos la forma representativa. En ningún lugar de la Constitución Argentina, esto estuvimos conversando con Sol, también con otra abogada
Miriam, de acá de Argentina, no dice en ningún lugar adoptamos la democracia de manera simple y clara. Siempre habla de partidos políticos, de forma representativa, de sistema democrático, ¿sí? Y después nos convencen a través de los medios y otras formas de que estamos en democracia, pero en la Constitución no dice estamos en democracia, dice estamos en forma representativa. La forma democrática, es decir, el poder del pueblo, tendría que ser la forma autorrepresentativa, porque es la forma en que el pueblo sí gobierna, sí decide y sí delibera. El artículo 22 dice también en la Constitución argentina, dice el pueblo no gobierna ni delibera, lo hace los representantes. O sea, está negando la democracia. Ratifica la forma representativa que no es democracia. Bueno, después el Banco Central de la Argentina, igual que todos los demás bancos centrales, han sido creados por la banca judaica, sionista, talmúdica. Se cuesta en el certificado cuando nacen los niños, a ver si podemos mostrar una evidencia. Y el contrato social que nos han hecho creer es entre personas jurídicas, no es entre seres naturales. Ya lo vamos a ver. No puedo, bueno, muy simplemente, a la derecha la foto de un ser humano, a la izquierda la foto de la imagen de una persona jurídica. ¿Dónde estaría la trampa? En el nombre, ¿sí? ¿Qué vincula estas dos cosas que no hay manera de que estén vinculadas porque son jurisdicciones diferentes, génesis diferentes, seres diferentes, entidades, cosas diferentes? El ser humano no es una entidad. La persona jurídica sí, pero no tienen nada que ver. Uno tiene vida, el otro no. ¿Qué es lo que los vincula mediante una trampa y un fraude? El nombre. ¿Y de qué manera se escribe el nombre? En imprenta y en mayúscula, que dentro de la normativa de comercio significa la disminución máxima de la capacidad, o diminutio capitis máxima, o esclavitud, o tonto, o incapaz mental, ¿sí? Está disminuida al máximo sus capacidades, o es un tonto o un esclavo. Y así está inscrito nuestro nombre en el DNI, mientras que nosotros no lo sabemos, ¿sí? Esa es la trampa. Cuando nos damos cuenta de esa trampa, que es un fraude y es un delito, cae por nulo, y eso nos habilita a demandar al Estado y a toda la élite banquera y quedarnos con todo lo que hoy está en manos del enemigo sionista, que es el agua, el oro, el litio, la energía, la tierra, la libertad, la economía. Más si la hacen digital, que tenemos que lograr que no lo logren, pero si lo logran, perdemos. Entonces, ¿es válido un contrato entre partes que tienen diferente naturaleza? No, no es válido. O sea, no hay contrato social legítimo. ¿Es válido el contrato social del ser humano con la Constitución? O sea, la misma pregunta de otra manera, no, no es válido. Los jueces y otra autoridad del comercio o de la República ¿rigen sobre los seres naturales? No, no tienen poder. Ya lo vamos a ver en ejemplos. Ahí otra vez una foto de un ser humano, un DNI en la mano y la partida de nacimiento, que sería el registro legal contable a partir del cual nuestros padres, sin saberlo, llevan un ser humano con el nombre y nace una mercancía. Una partida de nacimiento crea el DNI, ¿sí? Una entidad legal y contable, que a la vez funcionamos como garantía de deuda de la usura talmúdica judaica sionista, que cae sobre todos los seres humanos, hijos de Dios, no animales y demás. Pero hablemos por ahora de nosotros nomás, que no es lo único. Acá hay una evidencia muy concreta de este delito que venimos observando, que es una trampa, un fraude, una traición, por lo tanto un delito y una nulidad contractual. Buscando, hace tiempo encontré en internet, posiblemente lo encuentren ustedes en cada una de sus repúblicas también, ojalá, pero esto sirve de muestra porque aplica en todos lados igual. El Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, en ese portal, en esa fecha, dice, ahí donde está señalado con la luz roja, de esta manera, indica el gobierno al personal de salud, de esta manera el médico, obstetra o enfermero completará el certificado de que nació un ser humano, firmará el documento y directamente, dice, o voy a dárselo a los padres. Directamente, en vez de dárselo a los padres, mandalo al registro de las personas jurídicas. No existe el registro de los seres humanos, ¿sí? Existe el registro civil de las personas jurídicas. Esa es otra evidencia de las dos jurisdicciones de las que estamos hablando.
Esta es otra evidencia que dicen ellos mismos, los dueños de un banco privado, que le dicen francés, pero no es del pueblo francés, seguramente son sionistas, dicen nosotros creamos el dinero de la nada de manera virtual y la gente nada sabe, lo mismo que coincide con los protocolos de los sabios o de los magos negros de siempre. Si ellos crean el dinero de la nada, nosotros tenemos que hacer lo mismo, crear crédito. Ellos crean deuda, nosotros tenemos que crear crédito. Y generamos abundancia económica para todos los seres humanos con un estado comunitario bajo ética crítica, bajo amor universal, etc. Lo que venimos viendo. Esta es otra evidencia de que estamos en una esclavitud, en una usura, en una trampa. Crean el dinero de la nada, también lo podemos hacer nosotros, ¿no? Ahí me está avisando la plataforma que dentro de 15 minutos se cierra la sesión, así que pasaríamos al segundo enlace si es que si se corta, ¿no? No se vayan, por favor. Acá tenemos dos evidencias muy concretas que yo los dejo en el enlace del video que les compartí, que les grabé, no ahora, pero cuando se los pasemos con Omar, tienen los enlaces ahí, lo van a poder ver. A la izquierda tienen un muchacho, Kate, ahí estoy anotando a Omar, que parece que había salido de la reunión. Bien, hay un micrófono abierto, me parece. Ahí está, gracias Omar. Bien, continúo. Un momentito que se me cerró la pestaña. Ahí está. Bueno, continúo. A la izquierda van a encontrar un video con el testimonio de un ser humano que funciona como ser humano, como ser vivo soberano, ante un juez, de un representante comercial de Estados Unidos, que lo quiere hacer identificar con el DNI. El muchacho en ningún momento el juez le pregunta, ¿vos sos fulano? Haciéndole, intentando que él se identifique con el DNI, y él en ningún momento le dice que sí, le dice no, yo soy Mengano, no soy fulano, soy Mengano, lo que usted busca es esto, y le pasa una partida de nacimiento, y bueno, se sostiene en esa postura hasta que el juez se entera que lo están filmando, porque eso es importante. Los policías lo tratan de amedrentar, no lo logran, el juez agacha la cabeza y se retira, y el muchacho cierra y da por cerrado el caso. Es una evidencia de que la ley natural está por encima incluso de la justicia de Estados Unidos, que es comercio puro, igual que acá. Y a la derecha tienen un juez federal de la República Argentina, que se llama Alfredo López, que van a encontrar la entrevista, la presentación de su libro en España, en donde él dice también la ley natural está por encima de toda normativa constitucional o del comercio. Y les voy a dejar, como dije, el enlace, si lo tienen accesible en el video que le vamos a compartir, para que ustedes lo puedan ver a estos dos testimonios. Bueno, simplemente es un referente para los argentinos, que hace más o menos 30 años dijo que el sionismo iba a tomar la Argentina, y efectivamente es lo que está pasando. El talmudismo, el satanismo a través de Israel, que maneja Estados Unidos, maneja Inglaterra, maneja la OTAN, maneja China, maneja Rusia, porque todos, después se los explico, pero esa es la realidad, todos hacen negocio, ninguno funciona por amor al prójimo y por ley natural. Entonces, esto es el enemigo de toda la humanidad, que está en la Biblia y está en culturas, como dije, previas a la Biblia, que dice que llegaron a nacer de la tierra seres con inteligencia y poder, a hacer experimentos genéticos con humanos y empezaron a generar diferentes razas, le cambiaron el lenguaje, está en la Torre de Babel, y todos contra todos para que ellos dominen. ¿Sí? Eso es muy brevemente como una introducción para investigarla mejor. Entonces, el único problema que tenemos es el enemigo que recién vimos. Si respetamos la Constitución, no hay salida, nunca hemos sido libres ni soberanos, nunca hemos estado en democracia, somos esclavos legales comerciales mientras no nos declaremos soberanos, y después creemos una estructura, ¿no? Porque declararse soberano es simple, pero ejercerlo es un poquito más desafiante, es lo más difícil, y eso tenemos que hacer. Tenemos que hacer todo, pero bueno, vayamos de a poco. ¿Cuál es la mayor amenaza que tenemos? La pérdida absoluta de la libertad y de todo el patrimonio que cada uno pueda tener, ¿no? O sea, poquito, mediano, mucho, implementen la economía digital, nada va a estar bajo el control del ser humano, perdemos todo, ¿sí? Es una esclavitud
tecnológica, transhumanismo, de diferentes maneras, estamos hablando siempre lo mismo. ¿Cuál sería nuestra debilidad si la seguimos sosteniendo y que nos lleva a un error grave? Seguir funcionando solo con lo conocido hasta ahora, sin doctrina, ideología, partidos políticos, democracia representativa, competir por el poder mediante liderazgos narcisistas, decisiones unipersonales en representación de todo un pueblo. No puede ser que un individuo, sea quien sea, decida por, no sé, 40 millones de seres humanos. O sea, aparte que el presidente no decide, le pasan la letra, los sionistas y hace lo que le digan los sionistas o los satanistas, los dueños del suelo. Seguir funcionando como persona jurídica es un error, perpetuar las votaciones, los partidos, las repúblicas es un error, y bueno, es lo mismo, todo lo mismo, parte de la misma estructura, escrito de diferentes maneras. La propuesta es ingresar a una estructura ya existente, que es la que he diseñado, o generar una mejor a la actual, ¿no? Porque obviamente esto se puede mejorar. Lo importante es que no estamos en cero, pero con el aporte de mucha gente, esto se debe mejorar o generar algo totalmente superador. Y después se las explico, ¿no? Esto nos permite la autoorganización, la integración, la unificación mediante la ley natural como seres vivos, naturales, replicando el método mínimamente el que he hecho yo. Después se pueden evaluar otros para que consideren cuál les conviene más. El que yo he hecho describe todo este método y lo legitima ante el Estado y la élite banquera, es decir, que está vigente todo esto que estamos hablando. No hay gente usándolo, pero legítimamente está declarado como válido y el Estado no lo negó, por lo tanto quedó consentido, y cuando le demos cuerpo, es decir, que habitemos esa estructura, podemos funcionar por encima de todas las repúblicas. Esto es una imagen visual de cómo está el ser humano mientras no se declara soberano ante el Estado. Estamos debajo del DNI y de todas las personas jurídicas que están por encima del DNI. República, bancos privados, etc. Esto sería dar vuelta, esta es la propuesta, subvertir el poder, que el ser humano quede por encima de todo el comercio internacional. No es que vamos a rechazar, no le vamos a decir al DNI, no lo uso más, sí, lo voy a seguir usando, pero bajo mi conveniencia y beneficio, ¿sí? Invertimos la jerarquía del poder y empezamos a construir un sistema bajo ley natural ejercido por seres vivos, inapegables y soberanos. Entonces, ¿qué sería esta declaración? Subvertir la jerarquía del poder, ¿sí? Con otras palabras, voy un poquito rápido para no aburrirlos. Este es el testimonio de mis envíos en el 24 de junio del 22, después la segunda notificación la hice el 3 de noviembre, y después en febrero del 23 hice una tercera. Una de ellas la hice junto con María Sol, que está acá presente, que le adjunté cosas que ella me recomendó. Y bueno, todo eso después lo podemos explicar más infinito, pero funciona y es legítimo. Pasa que si somos poquitos, estamos desparramados y desconectados, no sumamos el poder, no sumamos sinergia. Entonces, ¿qué está vigente a partir mínimamente con mi presentación y para todos los que lo quieran replicar? La invalidez como autoridad de los actuales funcionarios o representantes no son autoridad, ellos lo saben, se les comunicó, no pueden dar órdenes a las Fuerzas Armadas y policías, ni tampoco a los seres humanos. El inicio de los tribunales de justicia comunitaria, tribunales públicos de justicia comunitaria, la integración civil y militar, autodefensa comunitaria, y bueno, hay una serie de cosas más que no lo hago extenso, porque ustedes después van a poder ver todo paso a paso. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué hacemos con esto? Gestar una estructura que nos sirva a nosotros por encima de las repúblicas para unificar la cristiandad, la hispanidad u otros pueblos que no sean hispanos, pero que adopten la forma de vida crístico-cristiana y quieran ser nuestro hermano y ser parte de esta estructura, ¿no? Esto genera una abundancia homeostática de todas las partes para todas las partes, y permite la implementación de las garantías universales y una serie de otras cosas. Esta es una foto de la Constitución que redacté, que estaría vigente, es legítima, de hecho, comunitaria, no incorporada y bajo ley natural. Se inicia a partir de una red de asambleas, primero individuos soberanos, luego de la asamblea soberana, eso genera una confederación, y la confederación nos lleva a un imperio, cambia el nombre, la escala, pero es lo mismo.
algunos requisitos para ingresar, un marco espiritual, que sería la ética crística, y un juramento de vida, que es como un filtro. Eso permite que los corruptos no ingresen o que los podamos agarrar fácil si ingresan y después nos traicionan. Y bueno, hay un análisis de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. El factor aglutinante sería declararnos soberanos, entre otras cosas, la guerra masiva que va a generar enemigos y otras cosas, una migración que viene a Sudamérica nuevamente. Un breve plan de acción: declararse soberano, ejercer mediante propiedad comunitaria para eliminar el hambre, eliminar la carencia de vivienda, etcétera, etcétera. Reintegrar la imperialidad por encima de las repúblicas. Asamblea soberana, donde la gente toma sus decisiones y diseña sus políticas de Estado. Integración civil, policial y militar, en autodefensa de los pueblos. Tribunales, bueno, como ya los nombré, les mencioné. Entonces, concluyendo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer lo que teme el satanismo: unirnos. ¿Qué es lo que envidia? Que nos amemos, ¿sí? Como hermanos mínimamente. Cometemos errores, tenemos cosas que aprender, obviamente, pero siempre tenemos la actitud de aprender, de ayudarnos. Nadie hace el daño de manera intencionada y de manera expresa al prójimo, porque no es nuestra, nuestra idiosincrasia, nuestra programación en el ADN y en nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, amar el vivir como el morir, porque la muerte no existe, la muerte del cuerpo sí, pero del alma no. Y esto está demostrado con las experiencias cercanas a la muerte. Todos los que ven del otro lado cuentan que no hay muerte, que no se querían volver, los mandan de vuelta para que den testimonio, etcétera. Entonces tenemos que vivir y actuar como inmortales, porque es lo que somos, no en cuerpo, sino en alma. Y eso le tiene pánico el satanismo, el sionismo, y bueno, lo dicen los protocolos de los sabios del sur, ¿sí? No solamente lo digo yo, lo dicen ellos. Acá hay datos míos, pero bueno, voy a dejar de compartir la ponencia, a ver que no encuentro por dónde, y pasaríamos entonces, Omar, a preguntas. Y si se corta la reunión, pasamos al otro enlace, por favor, no se vayan y continuamos con el otro enlace en la reunión siguiente. Por supuesto, estimado Germán, nos quedan tan solo 4 minutos. Bueno, estimados miembros presentes, alguien que desee opinar, compartir alguna idea, realizar alguna consulta al ponente, se le otorga la palabra. Omar, si les parece, gente linda, vamos al otro enlace porque está a punto de cortarse y ingresen todos, por favor, y arrancamos con las preguntas y después pasamos al diálogo. Perfecto, muy bien. Bárbaro. Cruz, que ingresó último, por favor, pase al segundo enlace. En todo caso, los enlaces se encuentran aquí registrados en la opción de mensajes para que puedan acceder. Buenísimo, gracias, Omar. Nos vemos en el otro espacio. Voy a buscar Muy bien. el enlace. Perfecto, ya estamos conectados.
Bueno, al estar conectados, estimados miembros, pueden hacer cualquier tipo de consultas, preguntas para dar paso a la ronda de preguntas, valga la redundancia, y en todo caso de que no desear realizar alguna pregunta, podríamos dar la última, unos minutos para una conclusión. Buenísimo, Omar, gracias. Me disculpo por haber ido rápido, pero como dije al inicio, tienen todo grabado, lo disponible, y cualquier duda nos volvemos a reunir en un futuro cercano o por correo electrónico, por WhatsApp, nos transmitir en unos días la duda, ¿no? que tengan surgido. Pero por favor, hagan preguntas. Bueno, yo procedo a hacer la primera pregunta que antes de comenzar la reunión hizo un miembro. Mencionaba si su planteamiento de la ley natural es lo mismo que el jus natural. Bien. Romano, en todo caso. No escuché lo último, Omar. Jus natural, no escuché lo último. Sí, ahí concluyó mi consulta. O sea, la consulta que realizaba el una persona antes que iniciemos la conferencia, la videoconferencia. Bárbaro. Lo que entiendo con esta mirada que compartimos hoy, lo que decía hoy es como no funciona ningún tribunal mediante ley natural, no sé cómo aplicará la pena y la finalidad de lo punitivo el jus natural, porque todo funciona por comercio hasta donde sé, en la normativa común, el derecho común, el derecho de la gente, le cobran multa, lo meten preso, pero necesitan tener un documento de identidad, una persona jurídica, sin eso no le pueden aplicar justicia. Dentro de este marco, que creo que no coincide con eso, pero quizás me equivoco porque hay cosas que desconozca, dentro de este marco se correspondería generar con la población unas normativas, que si hay algo que ya funcione, se las adopta, se redacta una normativa de derecho natural que no transgreda el amar al prójimo como un hermano, la propiedad comunitaria, las garantías universales, y la abundancia comunitaria, y cosas que estaríamos proponiendo como nuevas y que trascienden lo actual, que lo mejoran, y eso no tendría que dejarse de lado con el jus natural, que no sé cómo, ya digo, cómo si tienen tribunales públicos donde la gente exige y ejerce su justicia o su justicia natural. Creería que funcionan con el comercio, pero lo desconozco. Esa sería mi respuesta más clara de momento. La segunda pregunta que nos hace Gaby Lescano, consulta: ¿qué hacemos básicamente para declararnos soberanos? Bien, este método es muy sencillo, hay gente que propone otras formas y se puede evaluar otras naturalmente. Yo lo fui escalando de menos a más en función de que veía que terminaba siendo como uno esperaba, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue decirles a ellos que yo sé que no soy una persona jurídica, una cosa es una persona jurídica, otra es un ser humano, que me establecieron como esclavo, lo cual es un delito. Además que me pusieron como garantía de deuda, que hicieron desaparecer el certificado de ser humano nacido, vivo, que les pregunto si hay un contrato que yo con mi mayoría de edad y mi plena conciencia suscribí por consentimiento, en donde yo les dé permiso para que me establezcan como esclavo a través de la disminución máxima de la capacidad, bueno, una serie de cosas muy mínimas que ellos no pueden revertirlo ni rebatirlo, quedan sucios hasta el alma, están totalmente comprometidos a nivel legal, y por eso uno los demanda, obviamente no nos reconocen la demanda, pero tampoco la pueden negar, ya que somos poquitos y estamos desparramados, pero somos muchos, estamos organizados, con policías y militares podemos ir a agarrarlos y meterlos en un calabozo o donde sea, porque legítimamente y legalmente no tendríamos ese impedimento.
Lo que pasa es que no tenemos la estructura de momento. Básicamente es que el ser humano diga, me di cuenta que no soy una persona jurídica, soy un ser vivo, soy hijo de Dios, la normativa constitucional y comercial solo llega o solo afecta a las personas jurídicas, sigo usando la persona jurídica que crearon con mi nombre para mi beneficio y mi ponencia, la subordino a mí, no la rechazo, pero no me someto. Cuando quieran aplicar algo que a mí no me interesa, se los niego. Ustedes no son autoridad para mí, yo estoy por encima de ustedes. Bueno, se puede redactar de diferentes maneras, pero básicamente eso sería lo más mínimo o elemental. Muy bien, una pregunta yo voy a realizar. Entonces necesitamos nosotros tratar de gestionar u obtener el certificado de nacido vivo para comenzar. Yo lo que diría, no sería necesario, digamos, no sería imperioso. Yo lo que sugiero es reclamarlo, porque prácticamente imposible que nos lo devuelvan. Si lo hicieran, no invalida que lo secuestraron. Ellos no pueden secuestrar eso. Entonces, reclamárselo sería recomendable hacerlo, ¿no? Con una notificación. Les solicito encarecidamente, enfáticamente, les exijo que me envíen el certificado médico de tal fecha, en tal clínica, con tal doctor, si es que tienen esos datos. Yo lo hice porque estaba en la partida de nacimiento. Y además decirles que les envíen al Estado, a la Corte, el Senado, a Presidencia, que nos envíe una copia fiel, si existiera, porque no existe, del contrato en donde yo, como ser humano mayor de edad, en plena facultad, en capacidad mental, por consentimiento, les di el permiso y suscribí un contrato, un acuerdo comercial con ellos, que no existe. Entonces yo le digo, mándeme la copia porque yo no lo tengo. Si existe lo tienen que tener y tiene que haber un duplicado. Ustedes tienen un duplicado y yo el original, o a la inversa, ustedes tienen el original y yo el duplicado, pero no existe. Entonces les exijo que me lo manden, no lo van a mandar. Entonces esa es otra evidencia para demostrar que ellos están en un delito superlativo, no sé, flagrante, no sé cómo sería, muy grande, vamos a decir. Bueno, en todo caso, lo que yo puedo agregar aquí en Ecuador, que existen las garantías jurisdiccionales al momento, en este caso sería el habeas data, ya que se remite a todo dato de información de personas que podamos nosotros solicitar. Uno como persona que uno requiere algún dato privado, ¿sí? Entonces creo que tanto en Ecuador podría ser esa vía. Nos pregunta Gaby Lescano, ¿a quién o quiénes demando? ¿Y ante quiénes lo podría hacer? Bien, en el caso de la Argentina, la autoridad máxima del almirantazgo estaría, digamos, representada por la Corte Suprema. Creo que quizás Sol nos puede ayudar mejor en esto, creo que era el artículo 116, pero no me acuerdo. Habla del almirantazgo y la facultad de la Corte Suprema de regular eso. Yo sugiero enviarlo a la Corte, a Presidencia y a Senado, por lo menos, porque serían los tres poderes más importantes, legislativo, judicial y ejecutivo, y también al Registro Nacional de las Personas Jurídicas y el registro local donde le entregaron el DNI, donde nuestros padres nos inscribieron y se creó la partida de nacimiento, ¿no? Esas entidades, que serían 5 en principio, por lo menos enviarles a todos la misma declaración y avisarles a todos que todos están recibiendo el mismo contenido en igual forma y calidad, y que todos están notificados por correo en papel, postal, con envío certificado por lo menos, para tener la constancia de que uno lo envió. Si pueden abonar un envío con aviso de retorno, que es bastante costoso, mejor. Y también correo electrónico que ratifica por la vía digital que les llega por todos lados, por correo, en papel, por correo electrónico, y lo pueden hacer ingresar en una carpeta, digamos, como si fuese fotocopia. Ustedes tienen la declaración en papel, original y duplicado, y lo hacen ingresar por mesa de entradas
el registro civil de las personas de la localidad donde ustedes viven, donde ustedes les han otorgado el DNI. Entonces está ingresando por mesa de entrada, va por correo y va por correo electrónico. Pueden, si quieren, poner testigos, pueden ir a un escribano, es como para darle más fuerza, pero no sería lo decisivo, porque ellos no pueden negar el delito que han cometido. Y lo que no tienen ellos, Omar, si bien, digamos, apelando ese recurso que usted dice, el habeas corpus, habeas data, perdón, eso sigue funcionando para las personas jurídicas. Entonces, si usted está hablando como ser humano, tendría que aclarar como ser humano. No, perdón que le interrumpa. Para acceder al certificado de nacido vivo, que es un documento antes de que se elabore el acta de nacimiento. Ah, perfecto. En ese caso, para la obtención de ese documento, para hacer la demostración que somos seres humanos en base a ese documento. Porque el certificado de nacimiento ya te va a catalogar como una persona jurídica por el simple hecho que nos entregan un código. Claro, igualmente ellos no pueden negar que uno es un ser humano. Una opción que me la recomendó Sol y conseguimos, una opción es solicitar un certificado médico, un certificado clínico de un médico que diga sí, está vivo, tiene signos vitales, late el corazón, mira, escucha, tiene temperatura, o sea, que un médico testifique que hay un ser humano vivo. Y después un certificado médico de un psiquiatra que diga goza de salud mental, está espectacular, responde a las preguntas, todo certificado. Es decir, ellos no pueden negar que uno es un ser humano, pero ahí Sol está levantando la mano y... Sí, Fer, les quería hacer una aclaración. Una cosa es la partida de nacimiento, que eso sí es un documento que la gente conoce como vincular. Perdón. Que es un documento que está vinculado a la ficción jurídica, pero el certificado de nacido vivo no es una partida de nacimiento. El certificado de nacido vivo no lo tienen. No lo tienen en su poder. El certificado de nacido vivo es un documento papel moneda representativo de esos 5 millones de usadores, 5.000 millones de usadores y 1.000 millones de plata. Por eso le dicen que es un título valor, es un título papel moneda, lo dicen, es más, lo dice expresamente el Estado. Cuando le dice a los médicos que lo secuestren, que no se lo entreguen a los padres, que eso vaya directamente, porque esa es la garantía de deuda de la Corporación Financiera Internacional. Eso es parte de la garantía de deuda del Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso quería decir. Y eso, por más habeas data que pongas, no te lo entregan porque está en poder de la Corporación Financiera Internacional. Te digo, es así. Es así. A lo mejor, Omar, lo podés exigir, porque no te lo van a mandar, como dice Sol, como yo suponía, no te lo van a mandar porque no lo tienen, y si lo tienen, se entregan si te lo mandan. Pero igual se lo podés exigir, porque más lo dejás en evidencia el delito de la estafa que están cometiendo, ¿no? Seguimos con la siguiente pregunta de Uriel Alvariño. ¿Cuáles serían nuestros beneficios en vida diaria? ¿Nuestro beneficio en qué? ¿En vida diaria? No escuché bien. Sí, exactamente, así mismo. A ver, mientras seamos poquitos y estemos desparramados y no tengamos sistema económico propio, estamos al horno. Si mañana implementan la economía digital, estamos al horno. Nos van a decir, ponete algo en el cuerpo, primero va a ser un QR en el celular para poder ejercer el comercio, para ir a comprar comida, o para ir a un sanatorio, para ir a la escuela, o para comprar un cajón de muerto, que se nos murió un familiar y queremos comprar un cajón. Y no, mirá, si no tenés el QR en el celular o algo puesto en el cuerpo, eso es lo que planean después, la marca de la bestia, estamos al horno. Pero la idea es que nos vayamos concientizando cada vez más y generemos una estructura, que esto lo sepa más gente, como
mostramos la evidencia hoy de Kate, el juez, nosotros, Sol, cada vez hay más gente que lo está sabiendo, tenemos que generar una estructura, por lo menos con un discurso común, aunque sea una estructura de hecho, por lo menos no conviene hacerla de derecho, no conviene inscribirla como profesión jurídica, para nada. Yo creé en el 2008 una fundación que no sirvió para nada, eso está en internet, después se los puedo mostrar. Entonces, sí nos sirve para que si un juez o un policía nos quiere pasar por encima, nosotros le digamos: momento, que soy un ser humano y tu ley llega solo hasta esto. Vos a mí no me puede tocar un pelo. Y el juez o el policía, si se lo explicamos bien, lo puede llegar a entender. Si no lo entienden, cachiporrazo por la cabeza y chao, hacen abuso de poder. Eso lo pueden hacer, pero no es legítimo. Entonces, si no tenemos economía propia, sistema de economía propia, de tribunales de justicia comunitaria, del nombre que sea, que nos defienda y nos podamos amparar de eso, está complicado, pero legítimamente y legalmente la ley natural nos pone en un escenario por encima de toda normativa nacional e internacional. Gaby Lescano pregunta: ¿cuándo mencionas ellos? ¿Te referís a los gobernantes? Si todo es un fraude, ¿por qué deberíamos obedecerles? De momento, porque la mayoría no lo sabe. Estamos haciendo este trabajito de concientizar cada vez a más gente. Felizmente hay más gente que lo sabe. Felizmente hay un juez federal, no que porque lo diga el juez es real, sino que la gente le cree más a un juez o a un abogado que a alguien que no está en el ámbito de la justicia, ¿no? Felizmente Sol ya ha hecho acciones. Felizmente el juez lo está diciendo como juez federal. Felizmente Kate demostró, está en cámara filmado, de que el juez no le puede tocar un pelo. Entonces, todas estas son evidencias de que todo está a nuestro favor. No nos pueden impedir crear una estructura que nos ampare, nos defienda, incluso con policías y militares de nuestro lado. Cuando digo ellos, me refiero a los representantes, los políticos, o sea, todos los que funcionan dentro del Estado como personas jurídicas, como agentes comerciales, como representantes, sean de la justicia, de lo legislativo o de lo ejecutivo, o de lo comercial como un banco, y también los que están por encima, que son los banqueros privados que dirigen la economía y dirigen el mundo. Ellos, si generan una guerra global, la están provocando ellos. Si generan algo de salud global, aunque sea ficticio, lo generan ellos. Manejan los medios, manejan las religiones. Bueno, ellos sería el enemigo para englobarlo, ¿no? Todos los que están en contra de nosotros, que queremos vivir en abundancia, en paz, en armonía, en felicidad, compartiendo la vida, la salud, con un sistema como el que acabo de describir muy someramente. Nosotros podemos laborar 3, 4 horas diarias en función de lo comunitario, tendríamos abundancia de todo para todo el mundo. Después, si alguno quiere laburar más para sí mismo, en carácter individual y personal, que sería optativo, labura 1, 2, 3, 5 horas más en el día para sí mismo. Para lo comunitario, si se aceptara por consenso un modelo como el que propongo, y nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, 4 horas diarias, o 3 horas diarias, o 5 horas diarias, todo el mundo labora para todo el mundo, en la actividad que cada uno sepa y le gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es propiedad comunitaria. Entonces el Estado tiene que ser un alfiler, un lápiz, un libro, un arma, un edificio, un tomógrafo, una ruta, un submarino. Todo lo que hoy hacen empresas privadas lo haría un Estado comunitario de nosotros, constituido por nosotros, gerenciado por nosotros, sostenido por nosotros, y el beneficio de todo ese Estado es para nosotros, no para ningún privado. Y la economía, el banco, entre comillas, también sería nuestro, ¿no? Un banco federal, popular, crístico, cristiano, católico, universal, el nombre que se le ponga, gerenciado por la gente, que no sería comercio, y sería una administración de horas laborales. Porque todo lo que existe como, entre comillas, capital, que capital significa cabeza de ganado, bollín, esclavo, el agua es capital, el oro es capital,
hasta el conocimiento se registra como patente y pasa a ser capital, ¿no? Lo que decía Sol, nosotros somos capital, somos garantía de deuda gracias al certificado de que nació un ser humano, que eso lo chupan y lo guardan en algún lugar, no sé, una caja de seguridad, un banco privado, vaya a saber, pero nosotros somos capital para ellos. Claro, Ger, y a cambio, te agrego eso, a cambio nos entregan la partida de nacimiento, que está vinculada a un DNI, o sea, la partida de nacimiento, el certificado de nacimiento, o sea, secuestran el de nacido vivo, pero nos dan el certificado de nacimiento que está vinculado al DNI, y eso es como la marca y la señal de que le dan a los animales, básicamente... es una manera de mercantilismo, ¿no? O sea, los que más o menos están alineados a la ley de la vida, al veganismo también, que genera esta cuestión de empatía con el otro ser, ¿no? Entienden que lo mismo que hacen con los animales lo hacen con el ser humano. Entonces, bueno, ahí está el punto, ¿no? Y ahí entramos a través de ese certificado que está ligado al DNI en la ley mercantil. Exacto, porque eso nos convierte a nosotros como mercancía. Pero si no, nosotros que nos podemos regir bajo la ley natural, obvio, y tal como dice Ger, nosotros podemos actuar en la ley de la vida, en la ley natural, con una organización, mediante asambleas, lo que pasa es que hay que estar unidos, porque si no, no tenemos cómo interactuar y cómo, o sea, hay muchas represalias porque el Estado primero que está lucrando, segundo que todo lo que hace lo hace en ilegalidad. Hacer daño es su forma, o sea, todo en apariencia te parece que da un beneficio, todo, pero todo es hay una cuestión oculta que la gente no sabe de salida y le hace daño a la gente. Entonces, la ley natural es salida. Obviamente que va a ser progresivo, todo, pero bueno, es por ahí. Claro, en relación a eso que dice Sol, ya una pregunta no alcancé a leer, pero se me fue el chat, pero en relación a eso que dice Sol, de alguna manera concreta de deshacernos de políticos y banqueros. Sí, lo que pasa es que no tenemos la herramienta todavía, pero bueno, pero sí, yo estoy informando a algunos militares que les gusta mucho, pero bueno, son poquitos y no tienen... Pero se lo tenemos que hacer saber a más gente. Hay muchos policías que están obligados a hacer cosas que no quieren porque se sienten desamparados por la ley. Cuando vean que esto los protege, les da inmunidad, la cosa puede ir cambiando. Para no olvidarme lo que decía Sol, cuando nosotros nos dan un DNI, a través de la partida de nacimiento crea un DNI. El DNI tiene un número, el pasaporte también. Esto después, cuando se hace digital, lleva el mismo número, aunque se cambie la tecnología, puede ser que se amplíe y demás, y que funcione con luciferasa, que es creo que es no me acuerdo si es una enzima o qué. Eso se inyecta en el cuerpo, tiene luz, entonces las entidades energéticas pueden leer la marca de la bestia que tenemos en el campo energético de luz nosotros. Además de que un lector de QR o de Bluetooth lee el código MAC del cuerpo, o incluso cuando está muerto y enterrado, los lectores que van con los celulares leen el número MAC, es decir, lo que sería el DNI digital que fue insertado adentro de la gente como ya sabemos. Entonces, todo eso está en relación porque el plan de ellos es en algún momento decir, bueno, el que no se pone algo en el cuerpo o que no funciona por QR al principio, queda fuera del sistema económico. O sea, el sistema económico, político, de justicia. O sea, digo, si uno tiene una casa, un castillo, un ranchito y no hace lo que ellos digan, te bloquean la cuenta, te inhabilitan y chao, uno queda boyando por ahí. No creo que lo logren, tenemos que laburar para que no lo logren, pero ese es el plan de ellos.
¿Alguna otra Muy bien, pregunta? por el momento no se encuentra ninguna otra pregunta subida. Bueno, ¿alguien quiere hacer podemos ir pasando a un diálogo, moderando, van levantando la mano, si alguien quiere hacer un comentario, objeción, idea, propuesta, alguna experiencia, ya en un diálogo grupal lo podemos, pasamos a esa etapa, si les parece ya. María Sol ha levantado la mano, adelante Sol. Ger, gracias por la charla. Yo como habías comentado de que ibas a hacer una nueva en un par de semanas o algo así, por ahí está bueno que la gente se instruya de que ya le quedó el video, que escuche y que además queda la posibilidad de que tomen conciencia de algunos conceptos, de algunas cosas como para tener una interacción con, como yo siempre digo, a través de consensos informados. Que sin información no hay posibilidad de diálogo, porque nosotros, bajo ley natural, no adoctrinamos. Los que adoctrinan son los políticos, y los políticos esclavizan. Entonces, esto requiere consensos informados. Esto requiere que la gente vea, verifique y que resuene. Por otra parte, más allá de esto, como la ley natural integra leyes universales y divinas, como siempre te digo, esto también conlleva a mi juicio, que en la experiencia me lo ha demostrado, en interacción con mucha gente, un desafío personal de este aprendizaje no solamente es la ley natural es el ser. Entonces uno tiene que alinear toda su forma de vida con esto. No es obtener un beneficio nada más, es ser coherente, es amar al prójimo como a un hermano, es sanar el árbol, es estar en armonía con la naturaleza. Bueno, si eso no está integrado en mí, no puedo avanzar y actuar en ley natural. Voy a tener una barrera. Entonces, todo eso después genera un modo lucha en la persona que no puede avanzar. Bueno, para que todo fluya, eso tiene que estar integrado en el ser, y no lo podemos hacer nosotros por cada uno lo tiene que hacer individualmente. Gracias. Quedo a disposición para cuando se abran la otra fecha, y eso quería decir. Gracias, Ger. Bueno, buenísimo, Sol. Gracias por tu aporte e intervención. Había algo que no sé, creo que se me está yendo. Eso que decía Sol, de manera acertada, sería esto de conocerse, entender, tener esa autoobservación, ese autocontrol y autoconocimiento. Sin eso, por más que mandemos notas, nos declaremos soberanos y no manejamos nuestros pensamientos, por lo menos un mínimo de autoobservación, de manejar las emociones se puede, pues lleva un entrenamiento, lleva un tiempo, pero por lo menos poder detectar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, cómo estoy actuando, por qué actúo así, qué me hizo actuar así, pido disculpas, lo corrijo, lo sostengo y pongo un límite. O sea, si yo no tengo autocontrol sobre mí, pensamiento, palabra, emoción, decisión y acción, todo eso de manera integrada o coherente, si yo no tengo autocontrol, no soy soberano de nada, por más que diga tengo la ley natural, sí, pero te soltamos y genera desastres. Esa soberanía sobre la energía propia, el psiquismo, las emociones, las decisiones y las acciones que no dañen al afuera, el entorno, el prójimo, y a la vez que yo me cuide de que el prójimo no me dañe, todo eso es un poco, apoyando lo que decía Sol, autocontrol, soberanía, autoconciencia, cosas que en general no nos enseñan ni en la escuela ni en ningún lugar, ¿no?
adrede no lo hacen. Por eso nosotros tenemos a futuro generar todo esto como una nueva educación también. Pero bueno, vamos de a poco. Gaby dice que Santa Fe, buenísimo. Yo más que nada era para saber si estamos en diferentes países, si la mayoría en Argentina, Omar está en Ecuador. Ahora tengo un poquito nomás de idea si quieren compartir de dónde son y si comparten también opiniones o comentarios, siempre viene bien. Uriel dice Entre Ríos, qué grande. Somos de la isla mediterránea más grande de la Argentina, Uriel. Entre Ríos. De Ecuador, dice Daniela. Buenísimo. Santa Fe, Entre Ríos, de Ecuador. Qué grande. Bueno, Ada sé que está en Catamarca, María Sola en La Plata, Darío de Ecuador, Darío Ramírez de Ecuador, Daniela Rodríguez, me parece en cámara, pero no. Harold Andrade, Daniela, Mabel de Ecuador, Miguel, ¿quién más? ¿Cómo está? Adelante, Harold, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Saludos desde Ecuador. También soy docente acá en Ecuador, justamente de la carrera de Derecho. Aquí también son algunos estudiantes míos, están aquí justamente compartiendo, ¿no? Una pregunta que tengo para usted respecto justamente a su ponencia, que es bastante magnífica y ejemplar respecto a esta categoría, justamente también de otra corriente, de lo que es la ley natural. Quisiera consultarle respecto a la ley natural, ¿podría existir quizás alguna confusión respecto justamente a esto como respecto a los derechos humanos también, que como usted sabe, por ejemplo, en Ecuador, justamente con nuestra Constitución del año 2008, pues no fueron incluidos muchos de estos derechos humanos, ¿no? A través de estos convenios que también tenemos con otros justamente estados y todo eso. Entonces, quizás por ahí alguna confusión respecto a la ley natural con los derechos humanos, tienen que ver con algo similar respecto justamente a estos derechos, ¿cómo podríamos justamente diferenciar para que también puedan entender los estudiantes? Claro, siempre aclaro que soy un autodidacta e investigo, no que yo soy una eminencia, yo solo comparto lo que voy encontrando y entendiendo y después será una construcción que se necesita. Claro. Los derechos humanos o cualquier derecho es comercio. Si yo no tengo un DNI y quiero ir al hospital a operarme el apéndice, me dicen, no, andá porque o sea, vos dentro del comercio no existís porque no tenés esto. No tenés derecho humano si no tenés persona jurídica. Entonces, derecho humano es un relato, pero no tenemos derecho humano. Tenemos derecho de compraventa, de consumo. Si yo tengo DNI y tengo plata o arma, funciona dentro del sistema. Si yo no tengo DNI, a eso es lo que yo me refería con garantías universales de una cosa. Todos tenemos que tener garantizado la salud, el alimento, la vivienda, todo tiene que ser garantía universal para todo el mundo. No tenemos que transgredir y generar daño a nadie, porque estamos delitos. Pero si no generamos daño a nadie, todo tiene que ser bajo garantía universal porque somos hijos de Dios. Y Dios puso todo al servicio de todos. No es algo de alguien que lo compra, hago un banco, emito billetes sin fin, me compro el alimento, las tierras, los hospitales, compro las patentes de medicina, soy dueño de la farmacéutica y no existen los derechos. Le hago creer a la gente que hay derechos, pero yo los manejo. No me acuerdo si fue Churchill o quien dijo, dame control del dinero y no me importa quién haga las leyes. Porque nos hacen creer que tenemos derechos, pero tenemos la posibilidad de consumo que me hacen creer que es un derecho, porque si yo no tengo plata o no tengo DNI, no puedo acceder a ese derecho.
Ahora, si yo como ser humano dijera, voy al hospital y me quiero operar, sí, pasá, te operamos, bueno, sí, estamos hablando de otra cosa, pero eso no sucede en la realidad. Entonces, no sé si respondí a la pregunta, Harold, pero los derechos están creados para las personas jurídicas, no para los seres humanos. Si yo no tengo esto, no puedo hacer valer mis derechos dentro de cualquier república o en el mundo. No, sí, muy bien, doctor, le ha respondido justamente categóricamente. Le agradezco muy bien por su explicación. No, al contrario que cuando ustedes van haciendo preguntas, a veces cosas que uno cree que las dijo bien o clara, o uno habla rápido, pero es mejor que las preguntas hacen que emerja mejor la respuesta, ¿no? Que uno la dice tal vez de otra manera o más lento, así que no se cohíban a hacer preguntas porque yo también voy aprendiendo, no es que me la sepa toda. Ahí, Ada, si no tengo, puede ser que levantase la mano, Ada. Sí. Adelante. Le quería a María Sol preguntarle cómo se produce el proceso de expropiación, no sé si es la palabra correcta, del certificado de nacido vivo. Ada, ¿cómo estás? En verdad, bueno, esto es tan antiguo que no sabemos cómo básicamente cómo se produce, pero el Estado tiene una orden de cuando nacen los niños, el certificado de nacido vivo es en el que interviene el médico y pone características específicas de peso, de características que fueron de la salud, ¿no? Del ser. Y que básicamente se refieren a cualidades que no van a estar en los partidos de nacimiento y certificado de nacimiento. Ese es no lo vemos, pero lo podemos reclamar a los sanatorios. El tema es que los sanatorios te dicen que no, que lo destruyeron o que se lo dieron a todas las respuestas que me han dado a mí, que los destruyeron o que tienen posibilidad de conservarlo por 10 años y nada más, y nada, cuando se da cuenta ya pasaron muchos años, yo tengo 47 años, otros tienen 50, 60 y no va, lo reclama y no está. Se basan en eso de que tienen una ley que les habilita a destruirlo, pero ellos en verdad lo secuestraron a favor del Estado, pero el Estado no lo retiene. El Estado tiene una orden de entregarlo porque es garantía. Nosotros, nuestros gobernantes, ¿no? También están bajo esclavitud. Entonces, nuestros gobernantes ceden eso que nos tratan como una cosa, ¿no? Ceden ese título papel moneda, que es ese billete que le entregan a la Corporación Financiera Internacional. Y nosotros tenemos que nuestros gobernantes pasan a ser lo mismo, pasan a ser un intermediario entre el que retiene, ¿no? En el Fondo Monetario Internacional, porque es garantía de deuda, y endeudan. A nosotros lo que nosotros nos dan es, tenemos una leyes nacionales en cada país, hay también leyes nacionales, que son leyes de presupuesto nacional, donde nosotros somos la garantía. Nosotros los seres vivos somos la garantía de las leyes de presupuesto. Leyes de presupuesto que son antiquísimas, en cada país lo mismo. Entonces, ¿cómo es el secuestro? ¿Cómo lo hacen básicamente? Ahí está expuesto, Sol, la orden del Estado. Al personal le dice directamente, se lo remiten que se lo manden
directamente como sería acá el RENAPER, ¿no? Como sería en otros países, el Organismo Nacional de Emisiones de Documentos Públicos, Claro. de Esto está sacado de un portal oficial del gobierno Exacto, de Entre Ríos. Dice, como dice, eso lo traje de ahí, dice, en vez de dárselo a los padres, o sea, esto es un secuestro de un sí, es título un secuestro. importantísimo. Y además, Claro. ese documento dice que esos certificados de nacido vivo son un título de papel moneda. Lo dice expresamente. Claro, lo pregunto porque, bueno, yo tengo 74 años y durante 36 años ejercí la pediatría y muchas veces estuve en una sala de parto y he recibido niños y he dado certificados, he generado certificados de recién nacidos. Nunca se habló, trabajé en clínicas, en hospitales, nunca se habló, si hubiera, siento como un sentimiento de culpa de no, porque No te esto no sientas se mal, habló. pero mira, te vamos a hacer unas preguntas para que entiendas la diferencia. En esos certificados, cuando nacieron niños, hay una huella de pie o de manito, Sí, alguna constancia de vida. la huella digital, Número 1. que se la enfermera era quien la tomaba generalmente. Pero la siguen haciendo en todos los certificados de nacido vivo. Eso no integra la partida de nacimiento ni el certificado de nacimiento. La partida de nacimiento y el certificado de nacimiento se lo dan a los padres a cambio de que entreguen eso, pero vos no lo hacés voluntariamente. El sistema hay adentro de los sanatorios, hay adentro de los hospitales, gente preparada para hacer eso, que es administrativa, que es funcional al gobierno. ¿Sí? Vos no lo sabés, no tenés por qué saber, porque vos estás preparada para ir a sostener la vida. Yo atendía al paciente, ¿viste? Para mí eso era la finalidad y el objetivo de la misión, y ahí terminaba, ¿viste? Nunca se me ocurrió, no lo sabía realmente. Y otra Además, cosa, imagínate, te hablo 35 años atrás, 40 años. Era algo impensado. Pero además que el peso, viste que también vos pones la huellita y pones el peso. La criatura nació con 3,8 kilos. Sí, todos los rasgos físicos, las características del nacimiento, todo eso figura. Y en el Uno lo certificado de nacimiento pones que nació vivo. ¿No? La nena, el nene vivo. En la partida de nacimiento, en el certificado de que nos dan a cambio, eso es el certificado de vivo, la huellita, el peso, las características de vida. Dice vivo, con vida. En el certificado de la partida, lo que nos dan a cambio, lo que se vincula al DNI, somos una persona. Claro, persona, como dice Sol, significa personare, máscara para representar en el teatro a un personaje, ¿sí? Personare, persona, es la ficción. Le paso la palabra a Miguel, por favor, que levantó 2 veces la mano, y si alguien más tiene algún otro comentario, pregunta, por favor. Buenas noches, doctor Germán. Muchas gracias por la apertura. Mi nombre es Miguel Chubasco, soy estudiante de Derecho y tengo una pregunta que hacerle sobre el tema de la ley natural. Más que todo es una pregunta que quisiera que nos invite a reflexionar. La pregunta que quería hacerle es, ¿usted cómo considera que la ley natural sirve como fundamento axiológico para la legislación positiva en una sociedad pluralista y multicultural? ¿Y qué desafíos enfrenta su aplicación práctica en contextos jurídicos contemporáneos, doctor? Bueno, Miguel, en principio aclaro que no soy doctor, o sea, para que no haya errores, pero agradezco el respeto. No sé cómo, a ver, llevarlo a la práctica, como lo venimos charlando.
ellos no nos pueden imponer lo que ellos consideran derechos, como están los testimonios, un juez no puede someter a un ser humano que habla como ser humano. El juez va a querer que a uno hable como persona jurídica. Esa lucha de poder dialéctica, cara a cara con el juez o escribiendo también por escrito, eso funciona. Pero si no estamos en esa instancia, por ejemplo, si implementan la economía digital o si usted quiere hacer un trámite, o como hoy preguntaba Harold, si los derechos humanos tendrían validez, y uno no hace lo que ellos quieren, por ejemplo, para un ejemplo bien evidente, cuando digitalicen todo, estamos complicados, o una revuelta social, o una revolución social, o una organización diferente, porque ellos van a planifican controlar todo y en todo el mundo a través de la digitalización de todo el mundo. Es mentira que China, Rusia, la OTAN son enemigos. O sea, todos se reparten un fragmento de ganado, que seríamos nosotros, que nosotros somos la cantidad de deuda, tenemos que pagar impuestos toda la vida, y si nosotros pagamos la riqueza de ellos, nosotros siempre laburamos. Entonces, es el esquema del satanismo desde hace miles de años. Hoy lo aplica Rothschild, Rockefeller, Morgan, pero son linajes que le pasan la información en la letra. Por ejemplo, Yahvé, que le decía, vos dale deuda a todas las naciones, el Deuteronomio, y van a ser tus esclavos. Yahvé no es Dios, obviamente. Pero bueno, hay mucha manipulación del lenguaje también en la Biblia y en las religiones, ¿sí? Entonces, aplicar el derecho, utilizó una palabra axiológica, creo que fue, que no sé bien qué es, pido disculpas, pero aplicar la ley natural en el llano, es decir, tiene esas limitaciones de que el policía no lo va a entender, tengo que explicarle al superior, hasta que llegue al juez, y el juez me va o eliminar o dejar libre, como en este caso, o va a quedar nulo o prescripto la demanda o la condena que me haga, ¿no? Porque un juez no puede meter preso a un ser humano, mete preso a un DNI. Si el ser humano se da cuenta que el juez solamente puede meter preso o cobrar la multa al DNI, la cosa cambia. Pero, ¿qué va a hacer el juez? Le va a decir, callalo, metelo en el calabozo y no lo largo más. Mientras seamos poquitos. Pero cuando seamos muchos, la cosa cambia. ¿Qué pasaría si los hispanistas, los militares hispanos, o patriotas que quieren su república, se dan cuenta que todos han sido engañados y nos unimos para defendernos entre todos, de la OTAN, de China, de Rusia, de Rothschild, de Rockefeller, y se cambia el escenario? Pero tenemos que llegarle con esta explicación, con este discurso, con esta propuesta a mucha gente. Y siempre tenemos, no sé si estoy respondiendo su pregunta, Miguel, porque me voy por las ramas, pero... No, sí, doctor. Sí, el tema es que yo, de acuerdo a lo que he estado estudiando, y la pregunta la hice porque yo no sé si el resto de compañeros del doctor Harold, que también está presente como catedrático de la universidad, le hacía la pregunta del tema axiológico, porque yo considero que proporciona, ¿no?, los principios éticos y morales que le legitiman prácticamente la creación de normas jurídicas, de acuerdo a lo que usted nos estaba hablando, ¿verdad? Entonces, por eso era mi pregunta, ¿me entiendes? O sea, yo pienso que estos principios son prácticamente derivados de la razón natural, ¿no? Ese es el tema de la pregunta que le hacía, ¿no? Claro, sí, o sea, hay mucha normativa, muchos derechos que son buenos, que si estuviesen bien ejercidos, bien aplicados, y no hubiese gente con impunidad, hablemos de jueces y otros, ¿no? Hay tantos empresarios poderosos y demás con impunidad. Si esos derechos funcionaran y fueran bien aplicables a los seres humanos, bueno, los rescatamos y los usamos, no es el problema. El tema es que nosotros nos hacen creer que son los derechos humanos,
pero es para las personas, para los DNI, para los personajes de ficción, que si uno, no sé, no cumple, multa o cárcel. Y vuelvo a decir, es decir, si yo le digo a un juez, ¿usted opera sobre las personas jurídicas o sobre los seres humanos? El juez me va a decir, o va a hacer silencio, o me va a decir sobre las personas jurídicas. Excepto que me diga, ¿y usted quién es? ¿Usted es Germán? Y yo le digo, sí, él me va a estar preguntando por este Germán. Si yo le aclaro, no, por quien usted pregunta, es la persona jurídica, no soy eso, yo soy un ser humano vivo que funciona subordinado a la ley natural de Dios, del Creador, hasta que creemos una normativa natural consensuada por la gente, y no lo reconozco a usted como una autoridad. Usted no está por encima mío. En todo caso es mi hermano si no me agrede. Si me agrede un enemigo o un posible agresor o un posible enemigo. Pero ningún juez sería una autoridad para ni un rey tampoco, ojo, ni un papa, ni un rey, ni un general, excepto que uno le dé esa autoridad. Pero tenemos que rearmar otra estructura, ¿no? Dentro de una estructura sana y coherente, obvio que el general tiene que defender, el policía tiene que velar por la seguridad, el médico tiene que sanar a todo, el docente bancar a todo, el abogado ayudar a que sea justa, no sé si sería ese el nombre del abogado, sería alguien que guíe y enseñe a autodefenderse mediante la ley natural a alguien que tenga capacidad mental, no un niño o alguien con disminuido con incapacidades mentales, no, pero un adulto que puede razonar y que sabe qué está bien y qué está mal, y no necesitaría un abogado, ¿sí? Puede tener alguien que le instruya, que le enseñe, que le guíe, pero el abogado hoy en día activa dentro de un circuito de comercio, por eso el Código Único de Comercio es el almirantazgo. Nosotros nos convierten en mercancía merchant, tiene una relación con hecho en el mar, merchant, hecho en el mar, llevado hacia el francés o alguna lengua medio por allá, hecho en el mar, mercancía, merchant, hecho en el mar, la normativa de almirantazgo. Y las entidades que somos nosotros, las cosas, los sujetos susceptibles de compraventa, los esclavos. Por ejemplo, en el juicio de Nuremberg fue toda una ficción hecha por el sionismo, y ahí nacen los derechos humanos y nace Israel. La Revolución Francesa también, la República también, y uno va mirando para atrás y llegamos hasta las entidades que esclavizaban al humano y eligen un pueblo, un linaje, una familia, para que someta a todos los que eran parientes, primos, abuelos, un pueblo hebreo contra todo el otro hebreo. Y ese es un demonio. Y a ver, le dice andá, le dice a Jacob y a Isaac, hace bolsa a Esaú y a Ismael, que eran hermanos. O sea, Dios no hace eso. Eso no es Dios. Otra cosa que, siguiendo con esta línea, que un poco rompe, desestructuradora de la cabeza, pero creo que sirve. Si nosotros nos preguntamos, ¿Dios habla? Si yo estoy así y escucho una voz, Germán, yo soy Dios y te vengo a decir que soy un elegido, ¿sería realmente Dios? La respuesta es no, porque Dios no habla el lenguaje como nosotros. Dios no es un ser, lo que hable es un individuo, lo que sea, un ángel, una entidad, un demonio, un Elohim, uno crea que un santo, lo que sea, pero un individuo es algo relativo que está dentro de la creación, no es Dios, Dios no habla. Podemos tener intuición, entender y conectarnos con la lógica de la mente de Dios, con la ley natural de Dios, que dice, vos no podés dañar a nadie, porque yo he creado todo y todo está a tu servicio, vos tenés que servir al todo, el todo del prójimo. Entonces, yo tengo que servirme del entorno y servir al entorno en un justo equilibrio. Eso es ley natural.
pero el comercio dice, no, yo compro, porque son los banqueros, y domino y someto a todo, y a los derechos los manejo, porque manejo los jueces, manejo los senadores, manejo los medios de comunicación, que es lo que viene pasando en todos lados, no solamente en Hispanoamérica, en Suiza, Estados Unidos pasa lo mismo, y ellos creen que son primer mundo, tienen más poder bélico, eso sí, por eso nos han robado de todos nosotros y se han enriquecido ellos. Sí, efectivamente, Germán, así como lo dice. Bueno, aterrizando un poquito a lo que menciona el cuasi abogado Miguel Chevasco, cabe recordemos que es la ficción del derecho, ¿verdad? Es lo que yo puedo opinar en base a lo que estoy escuchando de la intervención. ¿Qué es esa ficción del derecho, verdad? No es otra cosa que un artificio, un artilugio legal que asume algo como verdadero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo es. Con el fin de aplicar esa norma jurídica. Punto. Para de contar. Entonces aplica una norma jurídica para que tenga un efecto. Ejemplo, ¿qué vemos en las noticias? X país tiene tanta cantidad de personas, ¿verdad? Nosotros no nos tratan como seres humanos. Nos tratan como un dato, como una estadística. No nos tratan en la Constitución en nada como un ser humano, sino nos tratan un conglomerado que es el pueblo. Una ficción, otra ficción, ¿verdad? Otra ficción que nace del tema liberal, cuando nacen estos estados liberales, cuando decae el imperio hispano. ¿Qué es lo que realiza el tan estudiado por nosotros, metido a cuentagotas prácticamente todos los días? Rousseau, ¿verdad? El contrato social. Crea otra ficción, que todos los seres humanos creamos un contrato social en el cual entregamos el monopolio del poder al Estado para vivir en un ambiente prácticamente paradisíaco, ¿verdad? Entonces estamos viviendo a través de ficciones que no existen, simplemente nos manipulan. Entonces ahí yo analizo que ahí se genera la ficción en base a que nace un ser humano, se crean deudas, nos ven como números y ahí viene el asunto. Por lo cual dicen, Ecuador, Argentina, cualquier país hispano, está endeudado por tantos años y tus hijos tienen tanto de deuda hasta los que no han nacido. Entonces nosotros somos ese título de valor, para poner como ejemplo. Es lo que yo le puedo dar un análisis somero, Miguel, con respecto a lo que está hablando Germán Rodríguez. Muchas gracias. Exactamente, tal cual como lo dice Omar, y en relación también con lo que nos compartía Sol, un poco más atrás, pero sí, nos cuesta porque cuando estamos todos programados por la escuela, la universidad, la religión, todo funciona de la manera que estamos en la democracia, bueno, la mayoría de la gente lo cree, es difícil desprogramarse y analizar con otra estructura. Pero bueno, es un trabajito que nos toca hacer de a poquito a todos, y es entendible que para los abogados sea un poco difícil, porque como decía Ada, como médica no le contaron eso, y ella fue como lo mismo le pasa a los policías y a los militares. Y nos pasa a todos. O sea, yo inscribí a mi hijo y le tramité el documento, no tenía ni idea. Pero bueno, de alguna manera se está por cortar la reunión, y yo los invito a que pasemos al otro enlace si se cierra, si quieren. Disculpe, Germán, yo creería Bueno. Sí, ya es algo tarde. Lamentablemente estamos solamente 14 personas. Yo creo que fuera bueno acordar otra fecha en la cual nos podamos conectar y seguir desarrollando con todos los presentes, con los alumnos del abogado Harold Andrade, en los cuales veo que están muy interesados en la temática, y avanzar, seguirla desarrollando, que es un proceso formativo que deberíamos realizarlo. Totalmente de acuerdo. Les vamos a pasar esos videitos grabados, se los pasará Omar a través del correo que tienen todos, el contacto de ustedes, y ahí me dice que se va a cerrar. Y bueno, y vamos a ver después una fecha futura para continuar en esta especie de construcción grupal
de toma de conciencia que estamos haciendo. Gracias. Chau, Muchas gracias con todos. todos. Muchas gracias. Gracias, participar, gracias. Omar. Hasta la próxima. Muchas gracias, Germán, por la Acá intervención. buenas noches, porque son las 9, no, las 22:49. Así que Sí, Claro, ahora descansar. 22:49. nos vemos, Que chicos. descansen. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Muy amables por la A vos, atención. cariños a todos.